Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Yaburuguatajina, el segundo libro de Samuel, capítulo 4. Hoy comenzamos, queridos amigos. Te llamo Buenuta de este capítulo 4 y después vamos a entrar así poco a poco de nuevo mirando lo que nos quiere explicar. Comenzamos con la división de la muerte de Isboset. Esto comienza en el capítulo 4, versículo 1 y que va hasta el final justamente. Son 12 capítulos que tenemos aquí. Ya entonces en una forma general para después ir entrando poco a poco en todo lo que sucede, todo lo que nos va contando el capítulo 4. Desde ahí vamos a mirar de nuevo en una síntesis rápida de lo que significó el capítulo 3. Todo con sus divisiones también, ¿verdad? Con sus narraciones específicas que nos llevan ahora hacia la muerte de Isboset. Capítulo 4 del segundo libro de Samuel exclusivamente tratará sobre la muerte del hijo de Saúl, quien fue puesto como rey por 2 años. Abner, su tío, porque Saúl y Abner es el jefe, ¿verdad?, del ejército de Saúl, y que estuvo siempre a su lado, en quien confiaba y fueron luchando, es el que queda como jefe, entiendo. Es el que queda como jefe del ejército de Saúl. Pero cuando muere Saúl, Abner también le utiliza un poco, le trae, Isboset aparece de repente hijo de Saúl, porque los otros 3 hijos de Saúl habían muerto ya en la campaña de la guerra contra los filisteos. Y bueno, ahora también viene la muerte de Isboset. Otro elemento que quiero apuntalar antes de comenzar a leer y a mirar un poco lo que pasa en este capítulo 4 es que la preocupación de Saúl siempre fue su dinastía. Es decir, él quiere acaparar todo, él quiere monopolizar todo. A eso le llamamos dinastía. Sherireu llegará a Shera, Ireu llegará a la nieto, a la nieto Rireu llegará a la bisnieto, Peisa Yahana es, ¿entiendes? La dinastía. Eso es un poco como también nosotros conocemos dentro de la monarquía, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que existen todavía en el mundo, ¿verdad? Pero en realidad, ¿se acuerdan cuando le habían propuesto? A David mismo le habían propuesto. Pero no solo eso, sino que también el libro de los jueces era interesante, porque ahí Gedeón también, todos son estos libros dentro de la teología de los que escriben, del sacerdotal, del yavista, del eloísta, del deuteronomista, etcétera. Todas las reflexiones teológicas nos apuntan sobre una experiencia y dicen, ¿será que la dinastía, es decir, la monarquía, será que aquí el hecho de que nosotros acaparemos el poder es lo que nos va a ayudar a llevar adelante nuestra nación? Entonces pone signo de interrogación. Y cuando a Gedeón, en aquella oportunidad,
le habían felicitado, Yepopete, pai, yo voy a pai, de Shaguanda y por otro, no faltáis nunca llevar a carrera, ya es porque he estado en la chupa media, ha estado en la, hoy sala, pea la de presidente, pea siempre, andei Shaguanda y por otros, andai por otros de Shagua. De Ishagua y mondada, van de Ishagua que permite entonces a los amigos hacer lo que quieren. Menos peala ahí se hay. Pues la de Ishagua, vamos por la mía, la comunidad, y la ya es ahí. Ya es ahí na Ishagua. Y entonces, queridos amigos, por eso que es importante meditar, entender lo que dice aquí la palabra de Dios. ¿Por qué nosotros queremos volver al Génesis capítulo 3, versículo 5, en que volvemos aquí en nuestros oíditos y en nuestra conciencia recibir la tentación de la serpiente? Pemboya lleva. Ñane tentaina, ina, bebé. Ñande apicutuina, ñande noina, para que caigamos justamente en esta soberbia. De Ishaguanda y por otro, andemante oille generado, andela de jovio, el de yapopata. También en el Nuevo Testamento habíamos hablado, ¿se acuerdan? Cuando Tértulo, era uno de los abogados que estaba denunciando a Pablo, ¿se acuerdan? Y cuando habla ahí con el gobernador Félix, ¿cómo ponen baiteo? Y la Félix, él habló más de Félix, él le ensalzó ahí al gobernador de Ishaguala, orero de Coapela, Nambreo, Dentimao, la ñandillara, a ver cómo mundo, a ver. Actividad de política. Se dan cuenta que estos son defectos y pecados de la humanidad. Lo que se escribe hace 2500 años se vuelven a repetir cíclicamente. Bueno, queridos hermanos, vamos a continuar con esto porque gusto Tajina, este capítulo 4 que nos presenta el segundo libro de Samuel. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Los mandatos de Dios
Señor, tú tienes palabras de amor. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Y dime a quién iré si tú tienes palabras de vida. Y dime a dónde iré sin ti. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en este día, la palabra de Dios que nos acompaña, que nos fortalece como siempre. Hoy, desde la profecía de Jonás, capítulo 3 del 1 al 10, el Señor dirigió la palabra a Jonás. Ponte en marcha y ve a la gran ciudad de Nínive. Allí les anunciarás el mensaje que yo te comunicaré. Jonás se puso en marcha hacia Nínive, siguiendo la orden del Señor. Nínive era una ciudad inmensa. Hacían falta 3 días para recorrerla. Jonás empezó a recorrer la ciudad el primer día proclamando: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Los ninivitas creyeron en Dios, proclamaron un ayuno y se vistieron con rudo sayal, desde el más importante al menor. La noticia también llegó a oídos del rey de Nínive, que se levantó de su trono, se despojó del manto real, se cubrió con rudo sayal y se sentó sobre el polvo. Después ordenó proclamar en Nínive este anuncio de parte del rey y sus ministros: que hombres y animales, ganado mayor y menor, no coman nada, que no pasten ni beban. Los hombres y animales se cubren con rudo sayal e invoquen el nombre de Dios. Queridos hermanos, ciertamente que esta es una novela muy interesante de 4 capitulitos, muy interesante. Pero aquí nos quiere decir, ella picola, el rey de Nínive. Estos que son paganos, atiranos, nunca ni nos enduyan. Dos joyas, la escuela católica, dos joyas, pues lleva la tupa, no ya puede venir la catequesia lleva. Pero sin embargo, cuando Jonás les anuncia la palabra de Dios, oye, pa igo la ñande yara yeruea ñande. Oye, esa guay, güey. Abren los ojos y dicen: mira un poco. Quiere decir que nosotros no estamos haciendo bien. Tenemos que recordar que dentro de la historia, Nínive es la capital de Asiria. Asiria es el imperio más cruel dentro de la historia, más sanguinario que nosotros conocemos en la historia de la humanidad. Como novelas, oye, a ver la palabra de Dios, la fuerza de Dios. Cuando uno entiende, cuando uno se deja tocar, el rey se deja tocar y da la orden, dale la mitad. Vamos a convertirnos, vamos a hacer un ayuno y vamos a comenzar una nueva vida. Qué lindo que es eso. Y nosotros que hemos pasado por colegios religiosos, hemos hecho catequesis, hemos escuchado tanto de la palabra de Dios y seguimos igual, como si nada haya pasado. Que la bendición de Dios descienda hoy sobre nosotros y nos convierta verdaderamente. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos con este segundo libro de Samuel. Qué hermoso, capítulo 4. Estamos entrando. Primer bloque estamos presentando así en una forma muy general lo que significa el contexto histórico. Ella va con ambas, con A, narración, con A. Estos que nosotros le llamamos desde el hebreo se dice Hogma. Hogma dice, a ver, quiero decir, porque pensamos, reflexionamos, meditamos, entendemos lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar. Y entonces esta enseñanza de Jesús, esta enseñanza del Antiguo Testamento, de los autores sagrados, nos van mostrando una idea maravillosa de cómo tenemos que hacer nuestro camino. Entonces, en este capítulo 4 que comenzamos, vamos a leer primero para saber lo que sucede. Aquí dice, cuando Isboset, hijo de Saúl, se enteró que Abner había muerto en Hebrón, quedó muy abatido. Y todo Israel se alarmó. El hijo de Saúl tenía dos jefes de guerrillas, uno se llamaba Baaná y el otro Recab. Eran hijos de Rimón, de Beerot y benjaminitas, pues Beerot era considerada como parte de Benjamín. Los de Beerot habían huido a Gitaim y allí viven como extranjeros hasta hoy. Por otra parte, Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Él tenía 5 años cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y Jonatán. Su nodriza lo cargó para huir, pero en la precipitación de la fuga el niño cayó y quedó lisiado. Se llamaba Mefiboset. Los hijos de Rimón, de Beerot, Recab y Baaná se pusieron en camino. Y cuando el sol apretaba, llegaron a la casa de Isboset, que dormía la siesta al mediodía. La portera que limpiaba trigo también se había quedado dormida. Entonces los hermanos de Recab y Baaná, sin ser notados, entraron en la casa mientras Isboset dormía en la cama de su cuarto. Y lo mataron. Luego lo decapitaron, recogieron la cabeza y marcharon toda la noche por el camino del Arabá. Llevaron la cabeza de Isboset a David en Hebrón y dijeron al rey, aquí está la cabeza de Isboset, hijo de tu enemigo, Saúl, que atentaba contra tu vida. Hoy Yahvé ha vengado al rey mi señor de Saúl y su linaje. Pero David respondió a Recab y a su hermano Baaná, hijos de Rimón de Beerot, vive Yahvé, que libró mi vida de todo peligro. Si al que me anunció que Saúl había muerto, creyéndose portador de una buena noticia, lo prendí y lo maté en Siquelaj, como retribución de esa noticia, con más razón ahora que unos malvados han asesinado a un hombre inocente en su casa y en su cama, reclamaré su sangre de las manos de ustedes, exterminándoles de la tierra. David ordenó a sus oficiales que los mataran. Después le cortaron las manos y los pies y los colgaron cerca del estanque de Hebrón. Pero tomaron la cabeza de Isboset y lo sepultaron en el sepulcro de Abner en Hebrón. Y bueno, queridos amigos, había llovina la muerte de Isboset. Pero siempre hay elementos interesantes, ¿verdad? Porque aquí siempre en la muy ponacea lleva con el rey, siempre en la chupamedia, siempre en la yapá, cualquier orey, como le estaba diciendo, cualquier medio. Se dan cuenta que esa filosofía maquiavélica, absolutamente dentro de la Biblia, dentro de la reflexión teológica, es inaceptable, queridos amigos. Entonces, para llegar a nuestro fin, no es que podemos utilizar cualquier medio. O que haya traición, etcétera, etcétera. Se van y le matan a Isboset. Pero esto siempre creyendo, ¿viste? Ellos pues creen, oye, popete, que esto, que aquello, que le alaban al tendotá, que normalmente es un bandido, un ladrón o lo que sea, pero de ellas hay popete, me alañan de socio, me alañan de socio. Sin embargo, David ni por ahí. David busca justamente la justicia y él dice, no,
Eso está mal. Y por eso él hace su reflexión. Si al mismo que había llegado, dicen, sí, que la trayéndome la noticia de que Saúl había, y que él lo había matado, dice, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes? Entonces, él, al edomita, ese joven, ¿verdad? Dice, yo lo maté. Dice. Entonces David ahí mismo lo hace matar también. Y aquí sucede con estos dos también. Porque ellos creen que van a tener una recompensa por eso. Pero con eso ustedes no están haciendo ningún bien a la sociedad. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Te veo ahí y solo quiero entregarte todo lo que tengo en mí. Quiero lavar tus pies con mi llanto, con mi llanto. Quiero lavar tus pies con mi llanto, con mi llanto. Me rindo, me rindo, me rindo. Me rindo a ti, Señor. Me rindo, me rindo, me rindo, me rindo a ti, Señor. Vengo ante ti con mi dolor, sin fuerzas, sin voz, y te veo ahí y solo quiero entregarte todo lo que tengo en mí. Quiero lavar tus pies con mi llanto, con mi llanto. Quiero lavar tus pies con mi llanto,
con el Pacto de Confianza. MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Ñande Yarañe ETV cumple 3 años. 3 años compartiendo la palabra de Dios las 24 horas del día. Te invitamos a celebrar con nosotros este aniversario muy especial. Sábado 5 de abril, 19 horas, misa de acción de gracias en la parroquia San José Obrero, Senador Long, Casilillo. 20 horas, cena de celebración, polideportivo de la parroquia San José Obrero. Acompáñanos a dar gracias a Dios por este camino de evangelización y crecimiento. Más informes al 0981 50 50 36. Yo quiero adorarte. Yo quiero escribirte 1000 canciones hasta el amanecer. Quiero cantarte, pues tú eres el amor que siempre imaginé. Yo quiero adorarte. Yo quiero decirle a todo el mundo lo que tú has hecho por mí. Quiero cantarte, pues tú eres todo para mí. Y es que tú eres el amor que siempre imaginé. Tú eres todo lo que siempre esperé. Y yo quiero cantarte, y yo quiero alabarte, oh Jesús. Yo quiero exaltarte, y yo quiero gritarle a todo el mundo lo que tú has hecho por mí. Quiero agradarte, pues tú has dado todo por amor. Y es que tú eres el amor que siempre imaginé. Tú eres todo lo que siempre esperé. Y yo quiero exaltarte, y yo quiero cantarte, oh Jesús. Y es que tú eres el amor que siempre imaginé. Tú eres todo lo que siempre esperé. Y yo quiero alabarte, y yo quiero adorarte, oh Jesús.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Ya estamos iniciando este cuarto bloque del capítulo, este cuarto capítulo del segundo libro de Samuel. Y miramos que aquí lo que encontramos realmente en este cuarto capítulo, si vamos a ponerle un título en este sentido, es que David se encuentra ante una situación que le traen estos dos personajes y tiene que tomar una decisión. Y la decisión es que si ustedes actúan de esta manera, estamos empeorando y traemos más crisis dentro de la situación política. Lo que Abner de cierta manera estaba queriendo hacer era la unificación, que todos sean uno. David también renuncia, porque siempre estos elementos nos hacen renunciar a aquello que a nosotros nos gusta. Si se gusta si hay potapecha, etcétera. Pero se dan cuenta que cuando nosotros queremos monopolizar, cuando nosotros queremos xentecer, y entonces comenzamos a crear roncha entre las personas. Y eso nosotros tenemos en todas las instituciones, en todos los lugares, hasta en nuestra familia, en nuestros grupos, ya crear roncha porque gente se la sea yapana, la sepea, se amó, y entonces vamos peleándonos y vamos disgregándonos. La propuesta siempre de la palabra de Dios, sin embargo, es el que todos sean uno. Kiara Lubitsch, movimiento de los focolaristas, ¿verdad? Los focolares insisten mucho en este aspecto. Se reúnen, dialogan, saber escucharnos, saber hacer el camino de lo que Dios nos va pidiendo. Bueno, entonces aquí, justamente por la muerte de Abner, hay un temor ahora de Israel. El entero de este año pues no confía. ¿Por qué? Y porque no sabemos. David hizo su proclama. Llamó enseguida a su gente y proclamó y dijo, yo no tengo nada que ver, en esta cuestión de lo que hizo Joab. Poco después David se enteró y exclamó, mi reino y yo somos inocentes delante de Yahvé y para siempre de la sangre de Abner, hijo de Ner. Que esa sangre caiga sobre la cabeza en todo caso de Joab y sobre toda la casa de su padre. Que no falten en la casa de Joab hombres que tengan un flujo de sangre o lepra, o que anden con muletas, o que mueran a filo de espada, o no tengan que comer, ¿entiendes? Esa maldición, queridos hermanos, que aquí está pronunciando David, no es porque él simplemente les quiere maldecir, sino que con esto lo que está diciendo, el mal o la violencia genera más violencia. El mal genera mucho más mal en medio de la comunidad. Entonces la David, doy potayete hoy la llamó aveñan de po contra los demás. Esto después será mejor explicado y será mejor pronunciado por Jesús ya en el Evangelio, sobre todo en Lucas, cuando Él nos va a decir, perdonen a sus enemigos, amen a sus enemigos. Si te exige la túnica, si te exige la capa, dale también la túnica. Si te pide caminar 1 kilómetro contigo, en 2 kilómetros te doy en 10. Al que te pide prestado, dáselo y no se lo requieras más. Apesa. Queridos amigos, es interesante, ¿verdad? Porque es un paso fenomenal lo que el Señor aquí nos está dando. ¿Verdad? Entonces aquí hay un temor de Israel con respecto a quien una desconfianza total contra David, aunque él no tenga nada que ver. No hay nada que ver. Pero sin embargo, hay rayo, ¿verdad? Por eso dice, cuando Isboshet, hijo de Saúl, se enteró que Abner había muerto en Hebrón, quedó muy abatido y todo Israel se alarmó. Isboshet y todo Israel. Abner incluso estaba ya peleado, ¿verdad?, con Isboshet. Ahí me acuerdo, bueno, Shero y Yata, Shena y Moabim en 10, Ajatañamon está David, Apeñan de Yara y Ima, entonces ya Yapota Toña cumplí veñan de Yara y Agüesa, que bajo el trono, el dominio, el tendotá David, se va a hacer la unificación del pueblo de Israel. Pero hagan esta política, estos pues son los elementos de prueba, ¿verdad?, que nosotros tenemos también. Alguna vez señan de Yaipotá, Ñañona Ino, Yajeká, Yajeshamba, Eisheba.
la llaverajata en la peña neneta para que sean todos uno, ya es esa, ¿verdad? Y que no haya división, que podamos llegar a nuestro objetivo. Pero nunca nos faltéis la yaguaca relajabe. A nave, no faltéis la yaguaca relajabe ahí. ¿Por qué? Y porque justamente Joa viene y tira por el suelo toda esta posibilidad de la unificación de Israel. Ahora vamos a tener que volver a hacer camino. Este primer versículo dice, cuando Isboset, hijo de Saúl, se enteró que Abner había muerto en Hebrón, quedó muy abatido y todo Israel se alarmó, ciertamente. Él se alarma porque justamente hicieron algo totalmente que va contra la voluntad de aquellos que tienen deseos e intenciones de unificación. En toda unificación, queridos amigos, siempre habrá renuncia. Vamos a tener que renunciar a muchas cosas. Por ejemplo, queremos una unificación para que la nación, el país funcione bien y bueno. Aquí tendrá que haber renuncia. Yo, por ejemplo, que le tengo que castigar y le tengo que tal vez colgar en la plaza a ese que estuvo robando y estuvo haciendo todo lo negativo, porque eso es lo que sale muchas veces del interior y del corazón. Sin embargo, hay una renuncia. Entonces Jesús te habla de la misericordia, del amor y de la posibilidad de ese diálogo. Pero por otra parte, queridos amigos, esos que robaron y eso que, entonces tienen que devolver todo a la nación, al país. Tienen que dejar y tienen que hacer eso que es del pueblo, Me anda ahí, quiero perdonar. Ay, qué lindo, pobrecito, yo te amo porque vos sos mi enemigo. Andere, beber, goza, lleva, goza con todo lo que robaste y que no te pertenece. No te pertenece. Entre nosotros hay muchísimos, queridos amigos, lastimosamente, que han robado tanto. Se dedicaron a eso durante toda su vida, durante varias etapas de nuestra vida de nación. O yupimía te vuelve a llevar, o ya pónganla y ya aprovechan, entonces fueron robados. Y ustedes piensan que ellos viven tranquilos, campante, tranquilo. Y nosotros sabemos todo lo que han robado, ¿verdad? Y lo que tienen ahí. Pero hay coponaje. Bueno, eso es lo que es el Apocalipsis. Después, por eso existe el Apocalipsis, queridos hermanos. El Apocalipsis es un género literario en el cual dice, bueno, si aquí nos es tan difícil poner la justicia, el Sedek de Dios. Eso, Sedek quiere decir que nosotros hacemos la devolución de todo. Saqueo dice, Señor, si he perjudicado a alguien, si he robado, me levanto, me pongo de pie, devolveré 4 veces más. Eso quiere decir, devolveré todo. Y haré que entonces exista de nuevo la equidad, todo lo que hemos perjudicado a nuestra comunidad. Así que, querido hermano, mira que estamos en el segundo libro de Samuel. Es impresionante, ¿verdad? Qué maravilla de reflexión que encontramos en estos libros de Dios. Volvemos enseguida con más ñande yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Y mientras subían hacia la cima del monte Moriah, Isaac, con un haz de leña a cuestas, le preguntaba a su padre que en dónde estaba el cordero del sacrificio, a lo que su padre Abraham le respondió: Dios proveerá, hijo mío. Una vez levantado el altar, atado el muchacho sobre él y con el cuchillo listo para asestarle el golpe, se escuchó la voz de un ángel que le dijo: detente, Abraham,
no le hagas daño a tu hijo, ahora sé que temes a Dios. En esas, escuchó el balido de una oveja que estaba enredada en un matorral, la tomó y la sacrificó al Señor. Ese fue el culmen de la fe de Abraham. Pero es que este patriarca, desde muchos años antes, se había abandonado en las manos de Dios, desde el momento mismo en que, sin conocerlo realmente, le obedeció a ciegas cuando el Señor le ordenó, con 75 años sobre sus espaldas, que abandonara su tierra natal, Ur de Caldea, y se fuera a vivir en un territorio desconocido y hostil como Canaán. Luego, por fe, creyó al instante en la promesa que Dios le había hecho de darle un hijo del que saldría una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo, a pesar de que Abraham tenía 100 años y Sara, su mujer, 90. Gracias a esa fe incondicional, tuvo la entereza y confianza suficientes para negociar con Dios el número de justos necesarios para salvar a Sodoma y Gomorra, y regateó con él toda una noche, hasta hacerle rebajar la cuota a solo un justo para detener la destrucción de las dos ciudades. Claro que es mayor el mérito de su fe por el hecho de que Abraham fue el primer ser viviente que le creyó sin cortapisas a Yahvé, el Dios desconocido e innombrable, y se lanzó a sus brazos, protegido únicamente por el paracaídas de la fe, en contra de la corriente imperante en todos esos pueblos nómadas politeístas que adoraban a muchos dioses. Por eso, desde entonces, todos los pueblos han reconocido a Yahvé como el Dios de Abraham. Y en esa condición se convirtió en el tronco común del que surgieron las tres religiones más importantes de la historia. El judaísmo a través de Isaac, el islamismo derivado de su otro hijo Ismael, y el cristianismo nacido de Jesús, descendiente de él, a través del rey David. Por eso hoy, 12 de marzo, fecha en la que se celebra su festividad, debemos pedirle a San Abraham que nos ayude a afianzar nuestra fe de la manera inconmovible como él la experimentó, para que podamos refugiarnos sin miedo en la misericordia de Dios. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Me puede faltar todo en la vida. Puede faltar hasta la vida, pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final. Me puede faltar todo en la vida. Puede faltar hasta la vida, pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que
que te amo, de que te amo, Señor, hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Quiero amarte hasta el extremo, sin reservas darme por entero, como los que se han enamorado. Yo te canto, mi amado, hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. 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 Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Los pitufos ya llegaron a Burger King. ¿Y vos estás listo para embarcarte en una nueva aventura al ritmo de la música y con muchísima diversión con tus pitufos favoritos? Vení ya y llévate los juguetes coleccionables de los pitufos. 12 juguetes en total, uno con cada cajita King Jr. Burger King, your way.
Queridos amigos, seguimos con Ñandiyarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando, haciendo una síntesis maravillosa con estas narraciones que nos hablan al día a día de lo que nosotros vivimos. A ti que la Biblia es algo del pasado, algo entonces que sucedió hace 2500, 3000 años atrás. No. Con así yo que recuerda en el día a día, Ñandiyaberecoina con Aitebe lleva estas situaciones y estos relatos. Seguramente que tenemos que cambiar nombres, era la Isboshet, sino que era con otros nombres, ¿verdad? Que nosotros sabemos. Que puede ser hoy, fue ayer, puede ser mañana, ¿entienden? Porque todos tenemos responsabilidades. Y este es nuestro tiempo. Este es el tiempo que nosotros estamos viviendo ahora. No es el tiempo pasado, porque el tiempo pasado ya pasamos. Y eso no nos corresponde ni nos ha correspondido. El que viene tampoco será nuestro tiempo, porque nuestro tiempo es ahora, queridos amigos. Así es que cada uno to calcula, to guapu, to maña, to ñamindu lleva, to gendú Ñandiyarañe elas y seamos sinceros con nosotros. ¿Qué es lo que Dios me pide y cómo me tengo que convertir sinceramente para dejar ese grano de arena, pero grano de arena que tiene que ser bien positivo, ¿verdad? Para mi comunidad. Queridos amigos, aquí con la muerte de Isboshet, y sobre todo en este versículo primero, cuando Isboshet, hijo de Saúl, se enteró que Abner había muerto en Hebrón, quedó muy abatido, y todo Israel se alarmó. Porque Pea se da venganza total. Esto no entra dentro de nada. Por eso es que quedan abatidos, quedan deprimidos y dicen, pero Pea, entonces cuando bendiga tu madre, me venir ya dialogar, diga tu madre, venimos hoy la ñacé, ya mañana, ya vive ya enderezada, ya es bueno, allá queremos llegar con la ayuda y la fuerza de Dios. Isboshet, que es el hijo de Saúl, al enterarse de la muerte de Abner, pierde la valentía y se siente debilitado también. Se siente debilitado. Y a todos siempre nos influencia cuando tenemos una traición. Cuando nosotros nos damos cuenta, damos nuestra palabra, luchamos, queremos que las cosas sucedan bien y sin embargo nos encontramos ante esta sorpresa. Abner, por su parte, este personaje que fue el líder militar de Saúl y quien sostenía el poder de Isboshet, porque Isboshet no iba a ser rey, ¿quién pico le iba a votar? Ninda hoy de repente nomás aparece aquí que es hijo de Saúl. Nos vamos a ver otro y él le trae a Abner y cuadra, porque él era el jefe y estaba siempre con Saúl. Saúl le habrá indicado y le habrá dicho, imagina que te hiciera esa pona que ande por cualquier cosa. Pero Abner le trae también con otros intereses, porque el que gobierna, como decíamos siempre, es el poder. Hay un poder detrás del que se pone como pantalla o como títere para gobernar. Por eso decíamos, si la historia se vuelve a repetir, esto lo encontramos aquí en la Biblia, pero se repite en nuestra historia. O en teoría la títere, o ya posea, pea o cobra pona, pea que amado, y utoído ya viaja de aquí para allá, ya paga pañan de ya aprovechó, ya monda pona, no, esas pues son las mieles, ¿verdad? Como decimos nosotros, las mieles del poder. Pero eso, queridos hermanos, atención, hay cada apocalipsis para cada uno de nosotros. Si es que creemos verdaderamente y tenemos fe y sabemos que este es nuestro tiempo, pero este tiempo pasa, y lo peor es que pasa rápido este tiempo. El tiempo pasa y pasa y pasa y pasa. Y nos vamos hacia nuestro final, porque este tiempo es limitado. Vos bebé la gatuña de la llegó 80, 90. En Baretete no hay cuál tiene que haber con 95, ahora tiene que haber 98, a pesar tenemos ahí hasta ahí hay cuál tiene que 100 años, va a tener se valle 100 años cumplidos y está bien, lúcida. Y así, ¿verdad? Bueno, pero todas estas cosas, queridos hermanos, es interesante que le traigamos a la realidad nuestra. Y por eso que nos va presentando características, actitudes de cada personaje. Porque ande upea la ñamaña ya es sana. Isboshet, lastimosamente, ¿verdad? Está en esta situación. Pero él mismo también se siente ahora
con temor. Y todo Israel, dice. El pueblo de Israel se llena de ¿qué cosa? De temor y ansiedad. Pues la pérdida de Abner hace que la situación política se vuelva muy inestable. Él es el que más o menos estaba, y David, sobre todo su actitud, aunque no se menciona así directamente en este versículo, se beneficia, ¿verdad?, de la caída del gobierno de Isbosheth, ciertamente, que van y le matan. Él se beneficia. Esto también es interesante porque el autor sagrado nos quiere mostrar y nos quiere decir que no es David el que le mata a Isbosheth, sino que ni manda matarle, sino que simplemente aquí nosotros encontramos y decimos que Dios escribe derecho en renglones torcidos, porque Dios aquí como que le está presentando ya el plato servido también a David, para después hacer la unificación del pueblo de Israel. Muy bien, queridos amigos, vamos a seguir esta reflexión que es maravillosa. Yo les dejo por ahora y les doy la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.